Capítulo 1, en otra nota descargo de responsabilidad. No soy el propietario ni de Harry Potter ni de Death Note. Unión un club de lectura infantil. Advertencia. Esta historia contiene varias muertes de personajes, por si no lo habían adivinado. No voy a avisar de todas. Nadie está a salvo, ni siquiera los personajes que me caen bien. Harry Potter y la Death Note. Capítulo 1, en otra nota el libro cayó en medio del jardín de la tía Petunia, aplastando algunas de sus flores. Harry frunció el ceño. La tía Petunia jamás creería que un libro se le había caído al jardín de la nada y seguramente culparía a Harry. O peor aún, lo creería y aún así lo culparía. En cualquier caso, si no lo arreglaba, se metería en problemas. Y Harry, de verdad, no quería meterse en problemas. Suspiró, cogió el libro e hizo lo que pudo para arreglar las flores. Estaban un poco dañadas, pero, por suerte, no estaban irreparables. Además, estaban al fondo del macizo, así que probablemente ni siquiera las vería. Eso esperaba. Llevaba 3 días enteros sin perder el apetito y, como consecuencia, había engordado un poco. No quería volver a perder el apetito. Casi no parecía un esqueleto. Cuanto más pequeño era, mejor blanco parecía ser para Dudley. Y Harry estaba harto de ser el blanco de Dudley, de verdad que sí. Terminó de reparar los desperfectos y volvió a su trabajo habitual, olvidándose por completo del libro que había apartado hasta después de terminar con la jardinería. Luego tuvo que cortar el césped y el libro le estorbaba, así que lo cogió y se lo metió en la cintura del pantalón. Allí permaneció hasta el final del día, cuando se metió en su armario. De hecho, Harry solo se acordó de él cuando se tumbó y le dio un codazo en la espalda. Sacó el libro y lo examinó. «Death Note», susurró para sí mismo, arqueando las cejas. Seguramente se trataba de una broma de muy mal gusto. Harry abrió el libro. En la primera página negra, con letras blancas, estaba escrito: «El humano cuyo nombre esté escrito en esta nota morirá». Harry soltó una risita. ¿En serio? Esto parecía una broma bastante mal pensada. Leyó las otras 4 reglas solo para entretenerse. ¿Un libro que podía matar en 40 segundos? Se rió un poco. No pudo evitarlo. Sí, a veces ocurrían cosas extrañas a su alrededor, pero eso no significaba que existiera la magia. La vida con los Dursley le había enseñado eso de sobra. Harry se preguntó a quién iba dirigida la broma, y luego se encogió de hombros. No importaba. Metió el libro debajo de la cama y se olvidó del asunto. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse que de un libro que supuestamente podía matar a alguien. De todos modos, necesitaba irse a la cama. Mañana tenía que preparar un nuevo parterre en el patio trasero para la tía Petunia y necesitaría descansar lo máximo posible si quería terminarlo. Empezar un día así agotado y hambriento era una pésima idea, y ya sabía que tendría hambre. Siempre la tenía. Unión un club de lectura infantil. Harry logró olvidarse por completo del libro cuando finalmente se quedó dormido. Harry recordó el libro un mes después, ya en pleno verano, cuando empezaron a llegar las cartas. Era terriblemente extraño que empezaran a llegarle cartas así justo después de que Harry hubiera encontrado un objeto raro. Se preguntó si sería pura coincidencia que la carta estuviera dirigida a él y guardada en su armario la semana siguiente a haber encontrado el libro. Tal vez el libro tenía algo especial. Tal vez era mágico y necesitaba ser usado. Tal vez se lo habían dado a Harry por alguna razón, y al ignorarlo, Harry lo estaba ofendiendo de alguna manera. Esa podría ser una de las razones por las que aparecían esas extrañas cartas. Pero, ¿de quién podría escribir el nombre en el libro? Harry no tenía ninguna intención de matar a nadie. Al menos no en serio. Aún así, se inclinó sobre el libro, con un crayón en la mano, pensando con mucha seriedad. Tenía que saber el nombre de la persona y cómo era. Sintió un pinchazo en la espalda y abrió mucho los ojos. No podía, bueno. En realidad sí podía, porque el tío Vernon era enorme, estaba enfermo y era propenso a los ataques de ira incluso en el mejor de los casos. Y llevaba una semana terriblemente alterado, lo cual no podía ser bueno para su presión arterial. Harry ni siquiera tuvo que pensar en una forma creativa de que el tío Vernon muriera, porque no había nada sospechoso en que sufriera un ataque al corazón. Por supuesto, el libro probablemente no serviría de nada de todos modos, y Harry no debería hacerse ilusiones. Con cuidado y pulcritud, Harry escribió su nombre en el libro. Vernon Dursley. Luego esperó. No tardó nada, tal como decía el libro. Podía oír a la tía Petunia gritar, podía oír a Dudley bajar corriendo las escaleras para llegar al teléfono y llamar para pedir ayuda, y sonrió porque sabía que no serviría de nada. No podía ser una coincidencia que el infarto hubiera comenzado 40 segundos después de haber escrito el nombre.
Harry no pudo reprimir la risita histérica que brotaba de sus labios. Había matado a su tío, y no había manera de que nadie pudiera probar que había sido él. La oleada de poder que le produjo el acto fue fenomenal. Harry jamás había sentido algo así en su vida. Toda su vida había sido un indefenso. Impotente. Juzgado e inferior por quienes lo rodeaban. Volvió a reír, sin importarle quién pudiera oírlo. ¿Qué le harían Dudley o su tía? Con esto, tenía más poder del que jamás hubieran imaginado. Con esto, era invencible. Se durmió por primera vez en años con una sonrisa en el rostro, con el libro escondido debajo de su delgado colchón. La vida parecía mejorar. Unió en un club de lectura mensual. Se despertó y se encontró con un desconocido que lo miraba fijamente. Era desgarbado y pálido, y definitivamente no era humano. Harry se habría asustado de no ser porque la noche anterior había asesinado a alguien con un libro. Estaba casi seguro de que la apariencia de aquel ser tenía algo que ver con eso. Hola, le dijo Harry. Oye, chico. Tengo que admitir que no eras a quien pensaba que le gustaría mi libro, dijo el ser. Y luego no lo usaste, y empecé a frustrarme mucho contigo. Pero ahora sí. ¿Te apetece divertirte un rato? Harry se encogió de hombros. ¿Qué es la diversión? Preguntó. El ser rió. Me gustas. Inclinó la cabeza hacia un lado y Harry sintió que lo observaban con mucha atención. En particular, el espacio justo encima de su cabeza parecía resultarle bastante interesante. Eres muy interesante. Creo que nos vamos a divertir mucho juntos. Si tú lo dices, dijo Harry. No usaré mucho la libreta, ¿sabes? Usarla demasiado sería sospechoso. Reflexionó sobre ello y, ahora que era de mañana y tenía la mente más despejada, se dio cuenta de algo más. Y si toda mi familia muere, acabaré en el sistema, y no quiero eso. Sería peor allí que aquí. Bueno, quizás aún no tengas muchas ocasiones para usarlo, pero apuesto a que las tendrás. El ser dejó escapar una risita maníaca. Por cierto, me llamo Ryuk. Soy el dios de la muerte que te dejó caer ese libro. Harry Potter, dijo Harry. Extendió una mano y Ryuk la tomó. El dios de la muerte no se sentía diferente a un humano, supuso, solo un poco más frío. Oye, Harry, ¿tienes manzanas? Preguntó Ryuk. Harry se encogió de hombros. No oía a nadie moverse fuera de su alacena, así que abrió la puerta. La casa parecía vacía. Petunia y Dudley seguramente estaban en el hospital, o en algún otro lugar, haciendo lo que fuera necesario para un funeral. No lo sé. Averigüémoslo, le dijo al dios de la muerte. Así fue, y Harry le dio una mientras le daba un mordisco a otra. Mientras Ryuk disfrutaba comiendo una manzana, Harry recibió el correo y por fin pudo leer una de las cartas que iban dirigidas a él. En ella se hablaba de una escuela de magia y hechicería llamada Hogwarts. Suscribirse servicios de transmisión de anime. Bueno, se dijo a sí mismo, mirando la carta que tenía en las manos. Esto va a ser interesante. Como te dije, dijo Ryuk, lo vamos a pasar genial, chico. Harry Potter y la Death Note capítulo 2, la piedra en el espejo. Entrar en la estación fue toda una aventura. Ryuk le enseñó cómo hacerlo después de que Harry lo sobornara con una manzana. De lo contrario, habría tenido que esperar a que pasara alguna familia de magos. Quién sabe cuánto tiempo habría tardado. Su método era mucho más rápido. Encontró fácilmente un asiento libre en el tren y sacó uno de los libros de historia mágica que había comprado. Le parecía una estupidez adentrarse en un mundo desconocido, sobre todo cuando Harry tenía a un dios de la muerte siguiéndolo, que parecía encontrar algo divertidísimo. Le bastó una hora de lectura para descubrir qué era lo que le resultaba tan entretenido. Así que sobrevivía a la maldición asesina, le dijo a Ryuk. Ryuk soltó una carcajada. Sí. Fue realmente sorprendente, o eso me han dicho. Yo no estuve allí, por supuesto. Estaba ocupado con otras cosas. ¿Alguien sabe cómo lo hice? Preguntó Harry. No, dijo Ryuk, enfatizando la P. Hay muchos rumores, claro. Personalmente, me gusta el de que tu madre hizo un trato con nuestro rey. Ese es el que tiene más sentido para mí. Pero lo dijo con una sonrisa, así que Harry tuvo la sensación de que le estaban tomando el pelo. El resto del viaje en tren transcurrió bastante rápido. Harry se encontró con una pelirroja que intentó entablar conversación, pero fue rechazada sin dificultad. Luego llegó la bruja buscando un sapo, que ni Harry ni su acompañante pelirroja habían visto. Aparte de eso, el viaje fue tranquilo y sin interrupciones. Llegaron al castillo en botes, lo cual fue una experiencia novedosa para Harry. Le gustaba deslizarse sobre el agua y se preguntaba si Ryuk sentiría lo mismo cuando volaba.
Sin embargo, no podía preguntarle, ya que estaban rodeados de gente. Mientras esperaban la ceremonia de selección, fuera lo que fuese, el pelirrojo intentó armar un escándalo diciendo que tenía que luchar contra un troll o alguna tontería parecida. Ridículo. Harry no entendía muy bien qué estaban haciendo, pero dudaba que una escuela permitiera que los niños participaran en una actividad tan peligrosa. Al menos, Harry suponía que era peligrosa. Luchar contra un troll desde luego no le parecía seguro. Y tenía razón. Ser seleccionado implicaba ponerse un sombrero parlante en la cabeza. ¡Qué aburrido!, murmuró Harry. Ahora que lo pensaba, luchar contra un troll habría sido mucho más interesante. Cuando lo llamaron por su nombre, Harry se acercó al taburete y se puso el sombrero en la cabeza. ¡Oh, cielos!, dijo una vocecita. ¿Perdón?, pensó Harry, mirando el sombrero. Claro que el sombrero parlante podía hablarle a la mente. Harry ni siquiera sabía por qué se sorprendía de estas cosas. Tenía un libro que podía matar y ahora llevaba un sombrero parlante. Usted, no es lo que nadie esperaba, señor Potter, dijo el sombrero con tono de desaprobación. Harry se encogió de hombros. Me disculparía, pero la verdad es que no lo siento. No me imagino que lo seas. El sombrero sonaba algo irritado, aunque Harry no podía discernir con quién estaba irritado. Imagino que vas a trastocar bastantes planes mientras estés aquí. Y desde el primer día. Me parece que no hay otro lugar para alguien como tú que Slytherin. Harry se quitó el sombrero, se puso de pie y caminó hacia las mesas de Slytherin en completo silencio. Solo después de sentarse frente a un chico de su edad con el pelo rubio platino, algunas personas aplaudieron tímidamente. Mientras comían, el rubio que estaba frente a él se presentó. Draco Malfoy, dijo en voz baja. Harry podría haberlo ignorado, supuso, pero probablemente tendría que convivir con él y los demás de su misma edad durante los próximos años. Harry Potter, respondió. Es un placer conocerte, dijo Malfoy cortésmente. Harry arqueó una ceja, pero dijo. Lo mismo digo. Aunque en realidad le daba igual. Al fin y al cabo, estaba allí para aprender sobre magia, no para hacer amigos. Aunque no podía negar que una parte de él pensaba que tener buenos amigos sonaba bastante bien. Sin embargo, esa parte podía ignorarse, y probablemente debería hacerlo. Harry salió furioso de su primera clase de pociones con las mejillas enrojecidas por una mezcla de humillación y rabia. ¿Cómo se atrevía ese hombre a llamarse profesor? Era horrible. Y pensar que se suponía que era el jefe de la casa Slytherin. Harry no se imaginaba yendo a ver a ese cretino grasiento, viscoso y detestable ni aunque estuviera en llamas y necesitara que alguien lo apagara. Harry, es un poco brusco, decía Malfoy mientras se apresuraba a alcanzarlo. Durante su primera semana de clases, Harry no había podido librarse del rubio. Malfoy parecía empeñado en seguirlo a todas partes, y, sinceramente, Harry se había cansado de intentarlo. Le resultaba más fácil aceptar su presencia que intentar combatirla. ¿Agresivo?, repitió con un bufido. No, yo soy el agresivo. Él es, Harry negó con la cabeza. No apartamento para enseñar, eso era lo que quería decir. Un monstruo. Quien disfrutaba humillando a los niños, de todos modos. ¿Qué clase de imbécil disfrutaba de eso? Más que desagradable, entonces, coincidió Malfoy de inmediato. Pero es brillante, todo el mundo lo dice. Al menos, todos los que importan lo dicen. Si tú lo dices, respondió Harry. Daba igual. Harry había escapado de la casa de un matón. No iba a pasar los siguientes 7 años bajo el control de otro. Ve a comer, le dijo a Malfoy. Tengo algo que consultar en la biblioteca. Malfoy lo miró con el ceño fruncido. Si estás seguro, dijo, no dejes que te afecte. Si ve debilidad, será peor. No te preocupes, ya me he olvidado, dijo Harry, esbozando una leve sonrisa en sus labios. Nos vemos en el almuerzo, entonces, dijo Malfoy. Es una pena que el profesor no sea tan cuidadoso como debería con los ingredientes de sus pociones, ¿verdad, Ryuk? Preguntó una vez que se aseguró de estar solo. Una verdadera lástima, coincidió Ryuk. He oído que los ingredientes pueden ser bastante volátiles. Qué triste que un hombre tan brillante haya muerto de una manera tan desafortunada, dijo Harry. Estoy seguro de que muchos echarán de menos su brillantemente. Claro. Ryuk soltó una carcajada cuando Harry escribió Severus Snape, accidente de pociones, 2:32 p.m. ¿Crees que eso es suficientemente específico? Le preguntó al dios de la muerte. Está bien. De todos modos, es mejor dejar que no te haga parte del trabajo. Hace que todo parezca más natural.
Así que Harry fue a almorzar y no se sorprendió cuando, antes de la cena, se extendió por el castillo la noticia de que el profesor Snape había muerto en una explosión en los laboratorios. A la mañana siguiente, había un nuevo profesor sentado en la mesa principal. El profesor Horace Slughorn. Estaba encantado de trabajar con Harry y con Malfoy. Al menos, eso fue lo que dijo cuando los llamó a su despacho para almorzar. Conocía a la madre de Harry, o eso decía, y estaba emocionado de tener la oportunidad de ser mentor de su hijo. Su actitud jovial y su buen sentido de la higiene personal eran, sin duda, una mejora con respecto a Snape. Harry no sabía si le resultaba más divertido o deprimente que ninguno de los alumnos pareciera lamentar la muerte de Snape. ¿Qué decía eso de un hombre, cuando todos con los que había trabajado durante años parecían aliviados de su partida? Claro que Harry no podía culparlos. Al fin y al cabo, él había sido quien mató al hombre. No pasó mucho tiempo antes de que Harry notara un patrón en sus interacciones con el profesor Quirrell. El hombre le hacía arder la cicatriz de una manera muy desagradable. Era molesto y frustrante, sobre todo cuando Harry estaba en su clase. Le resultaba casi imposible aprender algo de él. No es que importara, porque Quirrell no era precisamente un gran profesor. Estaba demasiado nervioso, demasiado asustado de su oficio. Eso convertía sus clases en un tedio insoportable en lugar de una lección de defensa. No sería tan malo si no me diera dolor de cabeza con solo estar cerca de él, se quejó Harry a Ryuk. Ryuk se encogió de hombros. Pues haz algo al respecto, dijo el dios de la muerte. Estaba devorando otra manzana. Parecía tener una afición desmesurada por la fruta, pero como era una forma bastante sencilla de mantenerlo contento, a Harry no le importaba. Me parece que ser un mal profesor en general no justifica matar a nadie, dijo Harry. Sin importar lo mucho más fácil que sería su vida si simplemente acabara con el profesor. Por alguna razón desconocida, Ryuk encontró la declaración divertidísima y se dobló de la risa. ¿Qué es exactamente lo que te resulta tan gracioso? Le preguntó Harry. Mataste al otro profesor, pero a este no. Exclamó Ryuk, sin aliento. Luego, su risa se apagó y miró a Harry con ojos pícaros. ¿Sabes? Si hicieras el intercambio por los ojos, podrías ver lo que me parece tan gracioso. Ryuk le había hecho esa oferta al principio de su relación, así que Harry era muy consciente del precio que implicaba. Resopló. Gracias, dijo, pero no. No tengo ningún deseo de sacrificar la mitad de mi vida solo por una broma. Ay, pero Harry, es el mejor chiste de todos. Tú también te reirás cuando lo oigas. Tal vez, dijo Harry asintiendo con aprobación. Pero cuando lo sepa, será porque lo habré descubierto por mi cuenta y no porque haya hecho trampa. Ante esto, Ryuk volvió a reír a carcajadas. Sabía que pensabas que todo esto era un juego. Exclamó. Claro que es un juego. ¿Acaso no es eso la vida? Reflexionó Harry. ¿Harry? La voz de uno de sus compañeros de cuarto provino de la puerta de su habitación. Not, quien al parecer había escuchado al menos parte de la conversación, estaba bastante pálido. ¿Con quién hablas? Harry le dirigió una mirada severa. ¿No tienes nada mejor que hacer? Preguntó. Se alegró cuando el otro chico salió corriendo del dormitorio sin decir nada más. Esa misma noche, durante la cena, notó que todos sus compañeros mantenían una distancia prudencial con él. Todos, excepto Draco, claro está, quien parecía encantado de tener toda la atención de Harry. Harry supuso que el chico le estaba cayendo bien, como un hongo. Descubrió que casi empezaba a disfrutar de la compañía de Draco. Era una sensación peculiar, una que requeriría reflexión antes de que Harry decidiera si le gustaba o no. Pero yo quiero saber. ¿Tú no quieres saberlo? Había un tono irritante en la voz de Draco que a Harry le pareció terriblemente desagradable. No especialmente, respondió Harry. ¿Y qué si había algo en el tercer piso de lo que el director quería que se mantuvieran alejados? A Harry no le interesaba encontrarlo. ¿No podrías al menos ayudarme a buscar? Preguntó Draco. Le pediría ayuda a Crabbe y Goyle, pero son tan tontos que serían más un estorbo que otra cosa. Harry suspiró. ¿No tienes cosas más importantes que hacer? ¿Como emocionarte por la Navidad? Después de todo, las vacaciones comenzaban mañana, y Harry dudaba mucho que la familia de Draco fuera como la suya. Sin duda, lo pasaría de maravilla cuando volviera a casa para celebrarlo. Draco suspiró. Solo esperaba que consideraras investigar un poco cuando el castillo estuviera menos lleno, dijo. Pero si de verdad no te interesa. Voy a echar un vistazo, dijo Harry. Pero no prometo nada. Gracias, Harry. Exclamó Draco.
Su rostro se iluminó con una sonrisa. Esa sonrisa se le quedó grabada a Harry durante el descanso y, a regañadientes, investigó un poco para que Draco no se decepcionara a su regreso. Desafortunadamente, no pudo encontrar nada sobre el misterioso objeto del pasillo del tercer piso, sobre todo porque no tenía ninguna información al respecto. Parecía que las vacaciones solo traerían decepción, al menos hasta que llegara la Navidad. Entonces recibió un regalo que solo podía describirse como maravilloso. «Quítatelo», dijo Ryuk casi de inmediato. «No me gusta». «¿Qué pasa?», preguntó Harry en tono de broma, moviéndose silenciosamente a otro sitio. «¿No te gusta no poder verme?». «No, no, de verdad que no». «Harry, por favor», se quejó Ryuk. «No puedo verte en absoluto». «¿Sabes lo raro que es eso? Las cosas hechas por humanos no pueden hacer eso». «Esta cosa sí puede», dijo Harry. Dejó puesta la capa mientras Ryuk se giraba, intentando localizarlo por el sonido de su voz. «¿De verdad te resulta tan inquietante?», le preguntó al dios de la muerte, que se desplomó en medio de la habitación, mirando a su alrededor con expresión descontrolada. «Realmente, realmente lo es», dijo Ryuk con fervor. Harry se quitó la capa. «No me voy a deshacer de ella», le dijo al dios de la muerte. «Es demasiado valiosa si de verdad puede hacerme invisible, incluso para un dios de la muerte». «Oh, claro que no», asintió Ryuk. Parecía muy aliviado ahora que Harry estaba de nuevo a la vista. Deshacerme de él sería una tontería. «Pero por favor, no lo uses cerca de mí a menos que sea absolutamente necesario». Harry lo miró extrañado. «Siempre estás aquí», Ryuk señaló. «Cada vez que lo uso, estoy cerca de ti». Ryuk se rió. «Supongo que te estoy pidiendo que no lo uses, entonces», dijo. «Te daré una manzana extra cada vez que la use», dijo Harry. «Pero no voy a dejar de usarla. Piensa en todo lo que podría hacer escabulléndome por el castillo por la noche». Ryuk emitió un gemido de desesperación, pero por lo demás no protestó. Probablemente la promesa de más manzanas contribuyó a calmar su enfado. Harry había descubierto que eran la forma más fácil de conseguir que Ryuk se comportara o hiciera lo que él quería. Lo único que deseaba era que no le hiciera sentir tanto como un traficante de drogas. El objeto escondido en el tercer piso se volvió infinitamente más interesante cuando Harry se dio cuenta de que Kirrell también lo buscaba. Harry seguía sin soportarlo, y seguía haciéndole doler la cabeza. En realidad, era solo cuestión de tiempo antes de que Harry lo matara, pero antes quería descubrir qué tenía de fascinante el objeto escondido en la escuela. Así que, una noche, casi al final del año, cuando el director estaba ausente del colegio por algún motivo, Harry se puso su capa, para gran consternación de Ryuk, y esperó junto a la entrada de la habitación donde se escondía el objeto. Desde allí, fue muy sencillo seguir a Kirrell a través de una serie de trampas y acertijos cómicamente fáciles para llegar a un espejo. ¿En serio?, murmuró Harry para sí mismo. ¿Tanto alboroto por un espejo? Y parecía que Kirrell tampoco estaba contento con lo que había encontrado, porque hablaba solo sobre ello. «El espejo no me lo entregará, maestro», decía Kirrell. En fin. Harry ya había visto suficiente. Tomó su libreta, que tan amablemente había traído consigo, y escribió: «Kirimus Kirrell, suicidio, 2201». Mientras escribía esto a las 10 en punto, apenas un minuto después, la mirada de Kirrell se perdió en el vacío, se dio la vuelta y salió de la habitación. Lo extraño fue que Harry oyó a alguien discutiendo con Kirrell, intentando que volviera a mirarse al espejo. Pero eso no importaba. Kirrell ya estaba prácticamente muerto, así que quien intentara disuadirlo fracasaría, y Harry tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Sintió una curiosidad tremenda por saber qué hacía que el espejo fuera tan especial. Harry se acercó y observó cómo su reflejo guardaba algo en su bolsillo. Sintió el peso del objeto, metió la mano y lo sacó. «¡Oh, mierda!», exclamó Ryuk. Parecía excesivamente emocionado por la extraña piedra roja. «¿Qué es?», preguntó Harry. «Esa es la piedra filosofal. Jamás pensé que vería una». Ryuk se echó a reír. «Por favor, quédatela, Harry, quiero que te la quedes». «¿Por qué?», le preguntó a Ryuk, sospechando al instante. Después de todo, el dios de la muerte no era precisamente lo que se podría llamar benevolente. «Porque quiero que alguien intercambie los ojos y luego beba el elixir de la piedra. Quiero ver qué pasa». Harry puso los ojos en blanco, sin tener ni idea de a qué se refería Ryuk. Aún así, supuso que no le haría daño conservar la extraña piedrecita. La guardó en el bolsillo y salió sigilosamente de la habitación donde estaba escondido el espejo.
Ya se encontraba de nuevo en el pasillo del tercer piso cuando el director entró en la habitación donde dormía el cerbero, y no había rastro alguno de que Harry hubiera estado allí esa noche. Eso no impidió que el director lo interrogara al día siguiente, pero Harry no había ido a Slytherin en vano. El anciano jamás se percató de que Harry poseía la extraña piedra, ni de que había provocado la muerte de 2 de sus profesores durante ese año. Harry regresó a casa de su tía Petunia para pasar el verano sintiéndose muy satisfecho, con varios libros interesantes para leer y la promesa de una invitación a la mansión Malfoy más adelante. En general, la vida parecía irle bastante bien. Estaba contento con el rumbo que había tomado su vida desde que encontró la nota, ya que no parecía haber ningún inconveniente en usarla siempre y cuando fuera cuidadoso. Aunque estaba bastante seguro de que Ryuk acabaría devorando todas las manzanas existentes. Harry Potter y la Death Note capítulo 3, otro libro mágico. El verano fue terriblemente aburrido sin el tío Vernon para molestarlo, aunque Harry descubrió que lo prefería así. La tranquilidad era agradable, aunque demasiado tranquila. Sin Vernon para apoyarla, la tía Petunia parecía haber renunciado a ser cruel con Harry. Se quedaba muy callada cada vez que él entraba en la habitación y rara vez le asignaba tareas. También le daba de comer con bastante frecuencia. Aún así, Harry descubrió que echaba de menos sus tareas diarias. Al menos le servían para pasar el tiempo. En definitiva, durante las vacaciones de verano se dedicó a estudiar sus libros de texto y a poco más. Había terminado de leer todos los libros de texto del curso siguiente, Lockhart parecía que iba a ser un chiste, antes de que ocurriera lo único interesante del verano. La extraña criatura apareció ante él justo antes de que terminara el verano. Fue de lo más raro, la forma en que apareció en su habitación. Era diminuta y delgada, y vestía lo que parecía ser una vieja y sucia funda de almohada. Se encogió al aparecer, como si esperara algún tipo de castigo. Tal vez lo esperaba. ¿Cómo iba a saberlo Harry? Harry Potter se detuvo, de repente, y dejó escapar un pequeño chillido. ¿Harry Potter qué? Preguntó Harry, mirando con fascinación a la extraña criatura. ¿Qué era exactamente? Soltó un pequeño chillido. Harry Potter no es lo que Dobby esperaba, dijo la criatura con tono de disculpa. Dobby no está seguro de que Harry Potter necesite su ayuda. Harry sintió un tic en el ojo. ¿Dobby siempre habla de sí mismo en tercera persona? Le preguntó. La cosa soltó otro chirrido y desapareció con otro estallido. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Harry, frunciendo el ceño. ¿Por qué había huido esa cosa tan rápido? Ni siquiera estaba intentando ser malo con él. Creo que era un elfo doméstico, dijo Ryuk desde donde estaba encaramado en el alféizar de la ventana. Son bastante asustadizos. ¿Asustado? Repitió Harry. No le hice nada. ¿Por qué iba a tenerme miedo? Claro que a Harry no le importaba el miedo. Prefería inspirar temor a volver a dejar que la gente se aprovechara de él. Ryuk dejó escapar una risita nerviosa e incrédula y miró fijamente a Harry. Anime y manga. Harry le devolvió la mirada. Al no obtener respuesta, Harry preguntó. ¿Te importaría darme más detalles, o solo querías reírte de mí? Es que te has vuelto un poco más aterrador de lo que eras antes. Desde que empezaste a usar la libreta, quiero decir. Ryuk se encogió de hombros. ¿Qué significa eso? Preguntó Harry. ¿Más aterrador? Quizás sería más difícil intimidarlo, pero eso no significaba que fuera intimidante, ¿verdad? Significa que los humanos que usan la nota tienden a obtener auras, por así decirlo. Ryuk se encogió de hombros de nuevo. ¿Puedo comer una manzana? No hasta que me expliques qué quieres decir con auras, espetó Harry. ¿Esto me va a meter en problemas en la escuela? En realidad no, dijo Ryuk, alargando las palabras. Aquello no le inspiró mucha confianza a Harry. Ryuk dijo lentamente. ¿Esto me va a meter en problemas en el colegio? Ryuk dejó escapar un suspiro profundo y resignado. No debería. La mayoría de los humanos son demasiado torpes para percibir las auras, incluso las tan fuertes como la tuya. Deberías evitar a los verdaderos videntes y a los seres mágicos conscientes como los elfos domésticos, por si acaso. Y también a cualquier humano que escuche a verdaderos videntes o que pase demasiado tiempo escuchando a seres mágicos, aunque son bastante raros. Ryuk sonrió. En este caso, los humanos y sus complejos de superioridad te serán de gran utilidad. Harry suspiró y le lanzó una manzana del tazón que solía tener en su mesita de noche. Ojalá me hubieras contado algunas de estas cosas antes de que empezara a usar la maldita libreta, murmuró. Ryuk se rió. ¿Dónde estaría la gracia? Preguntó, y le dio un mordisco a su manzana.
Tal vez debería intentar no usarlo este año, murmuró Harry, mirando fijamente el cuaderno negro. Probablemente sería lo mejor. Usar el cuaderno parecía causar tantos problemas como soluciones. El segundo año de Harry no había empezado nada bien. Lockhart, tal como sospechaba tras leer durante el verano, era incluso peor que Quirrell. Toda la casa de Slytherin, incluso el profesor Slughorn, no soportaba a aquel engreído. Harry nunca había deseado tanto escribir un nombre en su vida. Sin embargo, no lo hizo, y no solo porque intentaba evitar usar la nota. Principalmente, no lo hizo porque le preocupaba que pudiera parecer sospechoso si otro profesor moría de forma misteriosa. Además de esas dos razones, en realidad le daba un poco de miedo usar la nota con otro profesor. Se había arriesgado con Snape y le había tocado el profesor Slughorn, que era bastante maravilloso, pero con Quirrell fuera de escena, les había tocado Lockhart. ¿Quién podía asegurar que no existía alguien aún peor que Lockhart? Muerte y tragedia. La idea era espantosa. En realidad, era mejor no arriesgarse. Sin embargo, en un año que pintaba fatal, había un rayo de esperanza. El Quidditch. Ink se había graduado, así que Harry se animó a presentarse a las pruebas para buscador. Se puso eufórico al conseguir el puesto y estaba deseando jugar a ese deporte tan peculiar que había visto en su primer año. Ojalá el capitán no se sintiera tan cómodo con sus cazadoras, suspiró Draco mientras comía el postre. ¿Qué quieres decir?, preguntó Harry. Draco se encogió de hombros y revolvió una miga en su plato con el tenedor. No había terminado y no parecía que fuera a hacerlo. Flint dijo que yo era tan bueno como Pucey, si no un poco mejor. Pero habían empezado juntos, así que el trabajo en equipo que desarrollaron compensaría la diferencia en nuestras habilidades. Draco resopló e intentó parecer desdeñoso, pero solo logró parecer triste. Nunca se sabe, comentó Harry, intentando animar a Draco. Quizás le pase algo a Pucey. Tal vez tenga que abandonar los estudios por sus notas o algo así. Draco se rió. Por favor, Harry, no seas tonto. Las notas de Pucey son de las mejores de la escuela. Negó con la cabeza. No voy a entrar en el equipo. Pero bueno, al menos podré verte jugar. Eres genial en la escoba. Harry sonrió. Gracias, Draco, dijo, complacido por el cumplido. Más tarde esa noche, después de que Draco se durmiera, Harry se encontró con la nota en la mano. Sería tan fácil. Pensé que ibas a intentar no usarlo, dijo Ryuk, rompiendo el silencio. Sí, dijo Harry. Pero, bueno, Draco está muy disgustado. La risa de Ryuk era estridente, y Harry se alegró enormemente de que nadie pudiera oírlo reírse a carcajadas. Así que no matarás a ese imbécil de profesor, pero sí matarás a un estudiante por tu novio. Anime y manga. No es mi novio, siseó Harry, sintiendo un calor extraño en las mejillas. Le arrojó una manzana a la cabeza de Ryuk y luego escribió Adrián Pucey, 8 años, accidente con una escoba antes de que pudiera arrepentirse. A la mañana siguiente, corrió la voz en toda la escuela de que un Slytherin había estado volando sin supervisión, había caído desde una gran altura y había muerto. Draco sonreía radiante a la hora de la cena porque Flint lo había incluido en el equipo, y Harry se sintió extrañamente ligero cuando le devolvió la sonrisa. Pucey había sido un cretino, de todas formas. Había sido grosero con los de primer año este año, y Harry odiaba a los matones. Ahora el año se está poniendo interesante, le dijo Harry a Ryuk la mañana después de Halloween. Algo llamado la Cámara de los Secretos se había abierto, y el gato de Filch había quedado petrificado. Todos estaban indignados por el suceso, pero Harry se divertía. Era algo entretenido en lo que él no tenía nada que ver. Estaba un poco emocionado por ver qué haría a continuación ese supuesto heredero. Tal vez haría algo contra Lockhart. O tal vez Harry podría hacer que pareciera que había hecho algo contra Lockhart. Ryuk, sin embargo, se encogió de hombros. No veo qué tiene de interesante un basilisco, dijo el dios de la muerte. Claro, son difíciles de criar y de matar, pero aparte de eso no son tan impresionantes. Muchas criaturas mágicas matan a muchas cosas de maneras mucho más interesantes. Harry lo miró con el ceño fruncido. No tienes gracia, dijo, conteniendo un pequeño puchero. En realidad, estaba un poco emocionado con esto, añadió. El rostro de Ryuk se contrajo. ¿Te emociona que alguien más mate cosas? Se rió. Supongo que sí. Estaba emocionado porque pensé que podría encontrar una manera de deshacerme de Lockhart sin levantar sospechas, corrigió Harry. Esperaba descubrir cómo lo hacían y luego usar el mismo método para matar a Lockhart. Supongo que eso no funcionará si el método en cuestión es un basilisco. Entonces Harry reflexionó sobre lo que acababa de decir.
No funcionaría, ¿verdad? Ryuk guardaba un silencio sospechoso. Ryuk, dijo Harry con tono persuasivo. ¿Podría matar a alguien usando la nota y el basilisco? Ryuk no dijo nada. Harry sacó una manzana de su bolsillo. ¿Ryuk? Preguntó, agitando la manzana hacia el dios de la muerte. No lo sé, dijo Ryuk finalmente, mirándolo fijamente. No es un humano, así que quizás puedas hacer que la libreta lo haga. Pero no puedes hacer que un humano mate a otro humano con la libreta. Harry le lanzó la manzana. ¿Y si la libreta no puede hacer lo que le pido? Preguntó. Ryuk se encogió de hombros. Probablemente Lockhart moriría de un ataque al corazón, lo cual sería terriblemente aburrido. Y terriblemente llamativo, considerando que apuesto a que goza de perfecta salud. Harry suspiró. De acuerdo. No usaré la nota para que el basilisco mate a Lockhart. Reflexionó sobre esa afirmación. Al menos, no todavía. Quizás si hace algo increíblemente desagradable, lo haga. Ryuk se rió de él. Lo más gracioso de todo esto es que creas que puedes evitar usar la libreta, dijo Ryuk con gran sinceridad. Harry entrecerró los ojos. ¿Crees que no podría tirar la libreta? Preguntó. Sin embargo, incluso mientras lo decía, sabía que no podía. La libreta de la muerte le daba una sensación de poder sobre todos. Tirarla sería una tontería, y Harry era muchas cosas, pero tonto no era una de ellas. Puedes tirar lo que quieras, dijo Draco al entrar en la habitación. Miró a su alrededor. Harry, ¿con quién estabas hablando? Yo mismo, dijo Harry con naturalidad. Y mi tía, que parece enfadada porque no le contesté el otro día. Draco lo miró extrañado. Pero no has recibido ninguna carta, dijo con el ceño fruncido. Eso ya lo viste, dijo Harry. Era una excusa poco convincente, pero tendría que servir. Draco se encogió de hombros. Supongo que tienes razón. Harry dejó escapar un leve suspiro. Tendría que empezar a tener más cuidado con dónde y cuándo hablaba con Ryuk. Después de todo, Draco era la segunda persona que lo pillaba hablando con el dios de la muerte. Si volvía a suceder, sus compañeros de casa podrían pensar que estaba loco. Draco estaba doblado de la risa, aullando. Tu cara, logró decir entrecortadamente. Deberías verla. Harry frunció el labio con rabia. Me alegra que estés disfrutando de mi humillación, le siseó a Draco, con las mejillas enrojecidas por una mezcla de irritación y vergüenza. El año iba fatal y todo se debía a Lockhart. Para empezar, era un profesor pésimo, y encima tuvo esa idea estúpida del club de duelos. Ese club hizo que media escuela creyera que Harry era quien abría la cámara oculta de Slytherin, ya que, al parecer, era un hablante de Parcel. Sí, a sus compañeros de casa les impresionó bastante, pero el resto se lo tomó fatal. Y luego tuvo la idea más estúpida para San Valentín, lo que llevó a la humillante situación en la que se encontraba Harry. Sinceramente, Harry no entendía por qué el pequeño Weasley quería que un cupido le dedicara un poema cursi y empalagoso. Y que el mensaje se hubiera transmitido de forma tan pública, fue terrible. Science fiction y fantasy. Oh, tranquilo, decía Draco, mientras su risa se desvanecía. No fue para tanto. De verdad. Casi nadie le prestó atención, de todas formas. Las cejas de Harry se crisparon. Estaba casi seguro de que era mentira, porque había notado que varios de sus compañeros se reían mientras se transmitía el mensaje. Si tú lo dices, fue todo lo que dijo. Le picaban los dedos con el impulso de escribir su nombre o el de Lockhart en el libro. Pero, bueno, si iba a ser caritativo, la menor de los Weasley era solo una alumna de primer año. Probablemente no se daba cuenta de lo humillante que había sido su poema. Y Lockhart, Harry no estaba seguro de qué sería peor. Aguantar a Lockhart hasta el final del curso o escuchar a Ryuk burlarse de él. Más tarde esa misma noche, Harry, con cierta dificultad, decidió que matar a Lockhart sería peor. Al fin y al cabo, solo tendría que soportar al idiota unos meses más. Ryuk se quedaría mucho más tiempo, y el dios de la muerte ya era bastante arrogante. Fue en las últimas semanas de Harry en Hogwarts cuando cambió de opinión sobre Lockhart. El profesor había pasado de ser una molestia menor a una gran irritación. ¿Acaso era él, supuestamente un gran héroe, y estaba huyendo de la pelea como un cobarde? A Harry ni siquiera le caía bien Ginny y no iba a dejar que se pudriera en alguna estúpida cámara secreta. Observó a Lockhart haciendo las maletas con los ojos entrecerrados y luego tomó una decisión. Sacó la libreta y escribió: Gilderoy Lockhart, mirada de basilisco, y esperó. «Oh, ¿lo estamos probando?», preguntó Ryuk. «¿Por qué no?», preguntó Harry encogiéndose de hombros. Lockhart se giró para mirarlo, pero ya era demasiado tarde. El basilisco apareció y Lockhart murió, así sin más.
Vaya, dijo Harry, algo sorprendido. Me alegra saber que funcionó. Luego siguió a la serpiente. Lo condujo a un baño de chicas, un lugar bastante extraño. Aún así, lo siguió hasta el pasadizo secreto que se abría solo para la serpiente gigante, y luego se quedó mirando el agujero. No quiero bajar ahí, le dijo a Ryuk. Ryuk se rió. Claro que sí. ¿Dónde está tu espíritu aventurero? El dios de la muerte flotó sobre el agujero, con una sonrisa maníaca en el rostro. Harry suspiró. Estaba bastante seguro de que aquello era una tontería y que debería ir a buscar a un profesor. Aún así, los profesores no eran precisamente los más competentes, ¿verdad? Saltó por el agujero. La caída fue desagradable y el aterrizaje aún más. Harry se encontró de pie en un pasillo, sin más opción que seguir adelante, así que siguió adelante. Poco después, el pasillo se abrió a una hermosa caverna, donde Ginny yacía tendida en el suelo, con un libro abierto a su lado. Y de pie sobre ella, un joven con una sonrisa cruel en el rostro. Science Fiction y Fantasy. Levantó la vista cuando Harry hizo un ruido. ¡Oh, cielos! ¿Qué tenemos aquí?, preguntó el joven. Sus ojos brillaban con una especie de regocijo sádico. ¿Vienes a salvar a la miserable traidora de sangre? Me temo que llegas demasiado tarde. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor. La pobre muchacha dio su vida por una causa noble. ¿Qué causa?, preguntó Harry. Ryuk emitía pequeños ruidos divertidos a sus espaldas. Una parte de él se preguntaba qué era tan gracioso, pero Harry no se dejó distraer pensando en ello. El chico mayor se rió. Pues claro, mi resurrección. Hizo una reverencia a Harry. Tom Marvolo Riddle, a su servicio. Y por supuesto, lo sé todo sobre usted. La señorita Weasley siempre estaba encantada de escribirle a su querido amigo Tom sobre el maravilloso niño que sobrevivió, Harry Potter. Dicen que usted mató a Voldemort, ¿sabe? Sí lo sé, dijo Harry. Todo el mundo parece creer que es así. Y aún así, no podrías haberlo logrado del todo, porque aquí estoy. El joven hizo algo con la varita de Ginny, o al menos Harry supuso que era la varita de Ginny, y una escritura dorada comenzó a formarse. Tom Marvolo Riddle, decía. Luego, con un movimiento de su varita, las letras se reorganizaron para formar Yo soy Lord Voldemort. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Harry, con curiosidad ociosa. Por supuesto, sabía lo que iba a hacer, ya que ahora tenía grabado en la mente tanto el nombre como la apariencia del bufón. Oh, soy terriblemente inteligente, dijo Voldemort. Guardé un pedacito de mí mismo en mi diario, de mis días de escuela. Cuando la estúpida niña empezó a escribir en él, comencé a absorber su fuerza vital para alimentar la mía. A medida que le arrebataba más y más fuerza vital, ganaba más control sobre ella. Así fue como la tuve abriendo la Cámara de los Secretos todo el año. Oh, Harry, no me cae bien este imbécil. Por favor, dime que vamos a matarlo, dijo Ryuk por encima de la charla de Voldemort. Lo soy, dijo Harry. Bien, es un tramposo. Ryuk parecía casi ofendido al decir. Realmente no me gusta la gente que intenta hacer trampa. ¿Me permites decirlo?, preguntó Voldemort. No tienes que rogar, dijo Harry. Sacó su Death Note. Da la casualidad, Tom, de que no eres el único que tiene un libro mágico. No soporto a la gente como tú, ¿sabes?, añadió. Abrió el libro y pensó en lo que quería escribir. Mataste a una niña. Y aunque no me importaras especialmente, no me cabe duda de que no me dejarías en paz. Al fin y al cabo, te maté una vez, por muy accidental que fuera. Anime y manga. Niño insolente. Solo vine tras de ti por esa terrible profecía, siseó Voldemort. ¿Y de qué libro estás hablando? Esta, dijo Harry. Se encogió de hombros y simplemente escribió Tom Marvolo Riddle. No hacía falta que fuera nada sofisticado. En cuestión de segundos, el hombre cayó de rodillas, jadeando, y murió como Ginny Weasley. Cuando murió, la cicatriz de Harry le produjo un agudo dolor como nunca antes había sentido, y luego el dolor cesó tan abruptamente como había comenzado. Harry guardó su libreta en el bolsillo y miró alrededor de la cámara. ¿Tienes alguna idea de cómo salir de aquí?, le preguntó a Ryuk. No, dijo el dios de la muerte. Harry suspiró. Se sentó en el suelo frío y húmedo y le dijo al basilisco, que había permanecido extrañamente silencioso. ¿Y tú? Siempre están las tuberías, le siseó a Harry. Gracias, pero creo que esperaré a que me rescaten, dijo Harry. Seguramente algún profesor aparecería en algún momento después de encontrar la puerta abierta del baño de chicas. Y así fue. Solo les tomó unas 3 horas, y para entonces Harry estaba cansado y de mal humor.
El director quería saber cómo Harry había matado a Voldemort, pero Harry simplemente dijo que ya estaba muerto cuando llegó. Tuvo la sensación de que el anciano no le creyó, pero eso no importaba. No pudo probar nada, y esa era la parte importante. El poco tiempo que quedaba del año transcurrió rápida y silenciosamente, y antes de que Harry se diera cuenta, ya estaba en el tren de regreso a casa de la tía Petunia. Después del viaje, cuando él y Draco se preparaban para separarse por las vacaciones de verano, Draco lo detuvo agarrándolo de la manga justo antes de bajar del tren. ¿Qué? Preguntó Harry. Se giró y arqueó una ceja mirando a Draco. Te echaré de menos este verano, dijo Draco. Sus pálidas mejillas estaban ligeramente sonrojadas. Harry le sonrió. Escribiremos, dijo, ignorando el aleteo en su pecho. Sí, susurró Draco. Sonrió, pero su sonrisa parecía un poco forzada. Sin duda escribiremos. De acuerdo, dijo Harry. Apartó el brazo de Draco con delicadeza. Nos vemos en unos meses. La sonrisa de Draco se suavizó, volviéndose un poco más sincera. Sí. Nos vemos en septiembre. Y entonces Harry fue llevado por su tía, demasiado entusiasta, de vuelta a otro verano aburrido, con poco que hacer salvo pensar. Bueno, eso estaba bien. Sentarse a pensar era mejor que escuchar a Lockhart dar sermones. O a Vince, para el caso. Oye, Ryuk, comenzó a decir una vez que se quedó a solas en su habitación con el dios de la muerte. ¿Qué? ¿Qué ocurre si usas el Death Note en un fantasma?